Dentro de la serie Jurisprudencia Constitucional para no juristas, presentamos una nueva sentencia del Tribunal Constitucional, la 198/2012 de 6 de noviembre, que resuelve un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 13/2005 de modificación del Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. Para analizar y comentar la postura del Tribunal Constitucional frente a un fenómeno lleno de controversia como fue el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo y cómo el Tribunal utiliza la llamada interpretación evolutiva, es decir, cómo el texto constitucional se adapta a la realidad social cambiante, nos acompaña Mónica Arenas, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá de Henares. Bienvenida. Buenos días. ¿Qué es exactamente lo que se cuestiona en este recurso de inconstitucionalidad, profesora Arenas? Bueno, en este caso, lo que se pone en tela de juicio es la constitucionalidad de la Ley 13/2005, que modifica el Código Civil en materia del derecho a contraer matrimonio. Frente a esta ley, el Grupo Parlamentario del Partido Popular lo que hizo fue presentar un recurso de inconstitucionalidad, que es lo que se va a encargar de resolver el Tribunal Constitucional. Sería interesante que nos explicara en qué consiste, así en líneas generales, el recurso de inconstitucionalidad. Bien, el recurso de inconstitucionalidad es uno de los mecanismos de los que dispone el Tribunal Constitucional para enjuiciar la adecuación a la Constitución de las leyes y las normas con rango de ley. Mediante este mecanismo, lo que se pretende es garantizar la supremacía de nuestro texto constitucional, evitando que existan normas que la contradigan. Este recurso lo pueden presentar el presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, el Ministerio Fiscal, órganos legislativos de las comunidades autónomas, 50 diputados o 50 senadores. En este caso en concreto, fueron 72 diputados integrantes del Grupo Parlamentario Popular los que lo presentaron. Y aquí lo que sucedió es que se consideraba que esta ley contradecía la Constitución. Pero, ¿qué es lo que dice realmente la ley para que el Grupo Parlamentario Popular la considerara inconstitucional? Bien, en esencia, aunque el Grupo Parlamentario considera que toda la ley es inconstitucional, en realidad lo que se va a cuestionar es el primer artículo de un artículo único que contiene esta ley. Es la redacción que da esta ley al artículo 44 del Código Civil. Esta nueva redacción lo que dice es que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Es decir, permite o da posibilidad al matrimonio entre personas del mismo sexo. El resto de apartados de esta ley en realidad son una consecuencia de esta modificación. Lo que se considera por parte de los recurrentes es que esto atenta directamente contra el matrimonio tal y como se reconoce por nuestro artículo 32 de la Constitución. Y una curiosidad, ¿es una sentencia muy extensa? Pues la verdad es que para los pronunciamientos a los que nos tiene acostumbrados nuestro Tribunal Constitucional y para el tema que se analiza, que es un tanto peliagudo, aunque el Tribunal va analizando cada una de las cuestiones que le plantean los recurrentes a lo largo de 12 fundamentos jurídicos, no es muy extensa y lo que hace es reiterar una y otra vez la interpretación que se tiene que hacer del matrimonio, del concepto del matrimonio. Eso sí, tras el fallo existen 4 votos particulares, que son opiniones discrepantes de magistrados que opinan algo diferentes al respecto. En líneas generales, ¿podría decirnos entonces qué es lo que alegaban los recurrentes, esto es, los diputados del Grupo Parlamentario Popular, para considerar que la Ley 13/2005 era inconstitucional? Bien, los recurrentes consideraban, en líneas generales, que la citada ley, al modificar el Código Civil tal y como lo había hecho, lo que hacía era alterar el concepto de matrimonio previsto en nuestro texto constitucional, y que en el fondo se estaba creando una institución jurídica nueva, distinta de lo que se conoce como el tradicional matrimonio, afectando en último término a la forma de concebir la familia, garantizada también por nuestra Constitución en su artículo 39. ¿Esto en qué y cómo afecta en realidad al texto constitucional? Pues según los recurrentes, al modificarse el Código Civil se estaba produciendo una lesión de determinados artículos de la Constitución, y todo ello por 3 motivos principales. En primer lugar, los recurrentes consideraban que se lesionaba el carácter básico de la institución del matrimonio, llegando incluso a considerar, como hemos comentado antes, que la vulneración del concepto del matrimonio llegaba a alterar el concepto de familia y de protección de los hijos, garantizado también en la Constitución, en el artículo 39. En segundo lugar, los recurrentes consideraban que si lo que el legislador hace cuando aprueba una ley es modificar la Constitución, cambiando el nombre de lo que el constituyente quiso dar a la unión entre hombre y mujer, lo que en realidad se está produciendo es una vulneración de la integridad del texto constitucional, es decir, se está modificando la letra de la Constitución.
Por este motivo, para los recurrentes, si se produce una modificación del texto constitucional, entonces debería haberse producido una reforma constitucional, no una reforma del Código Civil. Y en tercer y último lugar, los recurrentes consideraban que al reconocerse el matrimonio entre personas del mismo sexo, en realidad lo que se estaba haciendo era desnaturalizar la institución del matrimonio, privando de derechos a quienes legítimamente lo tenían, es decir, a las personas heterosexuales, con la única finalidad de reconocer nuevos derechos a otros sujetos, lesionándose así el derecho a la igualdad. Entonces, ¿se podría decir que el problema básico de constitucionalidad de la ley aprobada viene por contradecir el artículo 32 de la Constitución que reconoce el matrimonio, ¿no? Sí, en realidad sí. Aunque los recurrentes consideraban que el reconocimiento del matrimonio a personas del mismo sexo suponía también una alteración de determinados principios constitucionales, como el principio de jerarquía o el de interdicción de la arbitrariedad, es decir, otros principios reconocidos en el texto constitucional. Pero en realidad nuestro Tribunal Constitucional en esta sentencia lo que va a hacer es analizar el concepto, si se ha lesionado o no, el concepto de matrimonio reconocido en el artículo 32. Este principio, que viene a significar, de manera muy básica, que los poderes públicos no pueden actuar de forma arbitraria, los recurrentes consideraban que el legislador, al crear una ley tramitada de forma que lesionara los derechos, los conceptos reconocidos en la Constitución y que no se utilizara la vía de la reforma constitucional, en realidad estaban actuando de forma arbitraria. En ambos casos, y como es lógico, el Tribunal Constitucional lo que acaba por concluir es que ni el principio de jerarquía ni el principio de interdicción de la arbitrariedad se han lesionado. Que el principio de jerarquía opera cuando una norma inferior contradice una norma superior, pero que si una norma contradice a la Constitución, lo que en realidad hay es un problema de inconstitucionalidad de dicha norma. Y en cuanto al principio de interdicción de la arbitrariedad, el Tribunal Constitucional lo que viene a opinar es que los recurrentes lo que están intentando es utilizar otros principios cuando en realidad lo que quieren es reflejar otras lesiones constitucionales. Entonces, ¿qué otros principios o artículos de la Constitución, que no sea el principal del matrimonio, consideran los recurrentes que se han lesionado? De forma accesoria, antes de entrar en lo que es el derecho al matrimonio, los recurrentes consideran que se ha lesionado también el artículo 10.2 de la Constitución, relativo a la obligación de interpretar los derechos fundamentales conforme a las normas internacionales. Y también consideran que se ha lesionado el artículo 53, que obliga al legislador a respetar el contenido esencial de los derechos fundamentales. En relación con el 10.2, los recurrentes consideraban que no se habían tenido en cuenta los textos internacionales. Pero aquí lo que les viene a decir el Tribunal Constitucional en la sentencia es que el artículo 10.2 lo que hace es recoger una directriz de cómo se deben interpretar los derechos, que solo se puede considerar lesionado este artículo si se lesiona el derecho, no a la inversa. Y por otro lado, en relación con el artículo 53, los recurrentes consideraban que se había lesionado dicho artículo porque el legislador, al aprobar la Ley 13/2005, no había respetado el contenido esencial del derecho al matrimonio. Pero en este punto el Tribunal Constitucional considera, como en el caso del artículo 10.2, que no se puede vulnerar el artículo 53 de forma autónoma, sino que su eventual vulneración está unida al hecho de que se haya lesionado el derecho fundamental o la institución, en este caso el artículo 32. Por estos motivos, el tribunal lo que hace es entrar a analizar el artículo 32 de la Constitución, que reconoce el derecho al matrimonio. Nos había dicho que también se consideraban lesionados los artículos relacionados con la reforma constitucional y con la igualdad. El de la igualdad puede resultar más evidente, pero el de la reforma... Sí, es verdad. Además de los principios anteriores y del fundamental del matrimonio, los recurrentes consideraban que, como según ellos lo que se produce es una reforma del contenido del artículo 32, el cauce empleado debería haber sido el previsto en el 167, que es el de la reforma. Por eso consideraban que se había lesionado el procedimiento de reforma constitucional. Los recurrentes consideran que la ley 13/2005, no puede afectar al contenido normativo de la Constitución. Y la verdad, en eso tienen razón. Una ley no puede modificar el texto constitucional. Se debe seguir la vía constitucionalmente prevista. Pero como aquí dice el tribunal, si los recurrentes consideraban que la ley introducía una modificación contraria a la Constitución, lo que no tiene sentido es que luego defiendan que dicha modificación debería haberse producido por reforma constitucional. Si una norma contradice la Constitución, estaríamos ante un supuesto de inconstitucionalidad de esa norma. Aunque se diera la reforma, si el contenido es inconstitucional, tampoco tendría sentido que se aprobara. Y en relación con el principio de igualdad, ¿qué es lo que planteaban los recurrentes?
Pues aquí los recurrentes consideraban que se había lesionado el principio de igualdad por no tener en cuenta la institución del matrimonio y la relación de las parejas, y el hecho de que la relación de las parejas del mismo sexo son dos realidades distintas y que tenían que haber sido tratadas de forma diferente. Para los recurrentes, aunque es cierto que la ley del 2005 busca una finalidad legítima, lo que hace es tratar de un modo igual situaciones que son diferentes. Pero aquí el Tribunal Constitucional recuerda que, aunque es verdad que el artículo 14 de la Constitución prohíbe una distinción infundada, una distinción discriminatoria, lo que hace es no prohibir cualquier tipo de distinción. Pero también recuerda que lo que no se puede censurar es que exista una desigualdad por exceso de igualdad. Así, el Tribunal Constitucional lo que hace es concluir que esta ley del 2005 no puede ser tachada de discriminatoria por abrir la institución matrimonial a una realidad como son las parejas del mismo sexo, aunque presenten características específicas respecto de las parejas heterosexuales. Pues lo que vienen buscando los poderes públicos en realidad es promover una igualdad efectiva de los ciudadanos sin discriminación por razón de sexo. Antes de entrar en el análisis de fondo sobre si se lesiona o no el derecho al matrimonio, que parece que condiciona algunas de las cuestiones planteadas por los recurrentes, nos comentaba también que para estos la lesión del artículo 32 de la Constitución suponía una lesión de la protección de la familia y de los hijos garantizadas por el artículo 39 de la Constitución. ¿Cómo es esto posible? Esto es curioso porque sobre este punto el Tribunal Constitucional dice no querer pronunciarse, pues recuerda que una cosa es el matrimonio y otra cosa es la familia, es decir, son dos instituciones diferentes y además se reconocen en dos artículos diferentes de nuestro texto constitucional, por lo que una eventual vulneración del artículo 32 del matrimonio no tendría por qué suponer una vulneración del artículo 39 relativo a la protección de la familia y de los hijos. Pero no obstante, como veremos un poquito más adelante cuando analicemos la cuestionada lesión del artículo 32, veremos que el Tribunal Constitucional sí que se pronuncia sobre si el reconocimiento del matrimonio afecta o no al hecho de que personas del mismo sexo puedan adoptar de forma conjunta y si esto afecta o no al concepto de la familia y a la integridad de los hijos. Bien, vistas ya las cuestiones accesorias que rodean al tema central, objeto de debate, parece que hemos llegado al análisis de si la ley ha lesionado el artículo 32 de la Constitución. Efectivamente, en último lugar, lo que viene a hacer el Tribunal Constitucional es analizar si este precepto constitucional ha sido vulnerado. Considera que de manera previa es necesario analizar el contenido y alcance del derecho reconocido en el artículo 32. Aquí, nuestro Tribunal Constitucional recuerda que se ha venido interpretando que el artículo 32 tiene un doble contenido. Por un lado, es una garantía institucional, esto es, reconoce una institución garantizada por la Constitución, cuya forma, efecto, derechos y deberes debe regular el legislador ordinario. Y por otro lado, es un derecho fundamental, es decir, tenemos una garantía institucional y un derecho fundamental. Y es en base a esta distinción, desde esta perspectiva de la institución y de esta perspectiva del derecho, respecto de la cual el tribunal analiza si la ley, que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, lesiona o no, por un lado la institución, y si lesiona o no el derecho. ¿Y qué opinas respecto de la institución matrimonial? ¿La nueva ley 13/2005 la lesiona o no? El tribunal aquí lo que hace al principio es recordar que una garantía institucional, como es el matrimonio, no tiene un contenido concreto asegurado. Esto es, no hay un contenido concreto de lo que es el matrimonio en sí. Se parte de la base de que la institución siga siendo reconocible para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar. Esto es esa imagen el núcleo intangible para el legislador, lo que el legislador no puede llegar a tocar, la imagen que tenemos de la institución. Es verdad que en este punto el tribunal reconoce que la ley del 2005 modifica la institución del matrimonio, pero a diferencia de los recurrentes que consideran que esta modificación hace la institución irreconocible y la desnaturaliza, el tribunal concluye que el artículo 32, desde una estricta interpretación literal, solo lo identifica a los titulares y no con quién, por lo que los cambios que introduce la nueva ley no desvirtúan en nada la esencia de la institución. Para el tribunal, y esto es lo importante de esta sentencia y lo que comentábamos al principio de esa interpretación evolutiva que viene a hacer el Tribunal Constitucional, la Constitución es un árbol vivo que debe acomodarse a las realidades de la vida moderna a través de una interpretación evolutiva. De esta forma, la Constitución asegura su propia relevancia y legitimidad, dotando a las normas que la integran de un contenido que permite leer el texto constitucional a la luz de los problemas contemporáneos y las exigencias de la sociedad actual. En caso contrario, como dice el Tribunal Constitucional, la Constitución se convertiría en letra muerta. En este sentido, en el que la institución del matrimonio, a pesar del cambio introducido por la ley,
sigue siendo reconocible, no existiría ningún problema. Esto es, el matrimonio sigue siendo una comunidad de afecto que genera un vínculo o bien genera una sociedad de ayuda mutua entre dos personas que poseen idéntica posición en el seno de esta institución y que voluntariamente deciden unirse en un proyecto de vida familiar común. Entonces, profesora Arenas, por lo que cuenta, para los recurrentes el hecho de que los contrayentes sean del mismo sexo es lo que parece hacer irreconocible la imagen que tenemos del matrimonio. ¿Parece que esa es la única diferencia que introduce la nueva ley? Sí, la verdad es que la única diferencia que introduce la ley del 2005 es el sexo de los contrayentes. Y aquí, aunque el tribunal reconoce que el derecho comparado, si nos fijamos en el derecho comparado, lo que se hace en otros países en Europa, no existe un consenso sobre la cuestión de la institución del matrimonio entre personas del mismo sexo, en unos estados se reconoce, en otros no, concluye que este hecho se ha ido asentando y que la imagen que se tiene en la actualidad del matrimonio permite entenderlo como la unión entre dos personas independientemente de su orientación sexual. Por este motivo, el hecho de que el legislador regule este tipo de unión lo que hace es desarrollar la institución del matrimonio conforme a nuestra cultura jurídica, es decir, lo adapta a la evolución del tiempo, sin hacerla irreconocible para la imagen que esta institución tiene para la sociedad española contemporánea. No obstante, sí que tenemos que decir aquí que el tribunal también señala que el legislador podría haberse inclinado por otras opciones, como por ejemplo utilizar una categoría de unión civil para regular esta unión entre personas del mismo sexo, pero optó por generalizar el régimen único del matrimonio para cualquier persona, independientemente de su orientación sexual. El tribunal recuerda que lo que se cuestiona aquí en realidad es la constitucionalidad de la modificación, no la forma elegida para modificar este tipo de uniones, respecto de la cual el legislador ordinario tiene plena facultad. Si respecto de la institución no hay lesión alguna, respecto del derecho a contraer matrimonio, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Pues aquí lo que hace el Tribunal Constitucional es analizar el contenido esencial del derecho, es decir, aquellas facultades que lo hacen reconocible. Nuestro Tribunal Constitucional recuerda que entre estas facultades se encuentra aquella que es la capacidad de elegir para ejercer el matrimonio o no ejercerlo, o bien meramente convivir, al margen de la orientación sexual de los integrantes de la pareja. Y aquí el artículo 32, como hemos dicho, da posibilidad al legislador de regular ambos regímenes. ¿Y es esa posibilidad de regulación lo que provoca la inconstitucionalidad? Bien, tenemos que entender que la reforma ha introducido importantes matices respecto al derecho a contraer matrimonio, pero esto no ha supuesto una modificación respecto de los titulares del derecho, sino solo la forma de ejercicio. Esto es perfectamente regulable por el legislador ordinario. La cuestión es si esta regulación, que permite que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio, lesiona o no el contenido esencial del derecho a contraer matrimonio. Y en este punto, el Tribunal Constitucional señala que esta nueva forma de ejercicio del derecho, por un lado, no limita el derecho de los heterosexuales a ejercerlo. Pueden hacerlo o no. Y por otro lado, da la opción a personas homosexuales de poder ejercerlo. Lo que en realidad se produce es un avance de la garantía de la dignidad de la persona y del libre desarrollo de la personalidad. No hay lesión alguna. ¿Este avance en la protección de la dignidad personal se observa de alguna forma especial en algún otro apartado de la sentencia? La verdad es que sí. Y aunque el tribunal, como ya hemos comentado hace un momento, decía que no quería opinar al respecto, lo acaba haciendo. Me refiero al hecho de la adopción conjunta por parejas homosexuales que se posibilita por el hecho de reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. El Código Civil posibilita la adopción conjunta dentro del matrimonio. Con la ley del 2005, al permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, se modifica también el artículo 175 del Código Civil, que posibilita ahora la adopción por personas del mismo sexo dentro del matrimonio. Nuestro tribunal considera que dicha posibilidad no supone una infracción de la protección de la familia ni del interés del menor, que se reconocen en el artículo 39 de la Constitución. El tribunal señala que el interés del menor adoptado se tutela en cada caso concreto en función del examen al que se somete a los adoptantes, con independencia de su orientación sexual. Y aquí me parece interesante resaltar el comentario del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la postura que se tiene en relación con la adopción por parte de personas del mismo sexo, que lo que viene a decir es que la adopción en realidad es dar una familia a un niño, no un niño a una familia, y que el Estado lo que tiene que hacer es asegurar que las personas elegidas como adoptantes sean las que puedan ofrecer al menor, desde todos los puntos de vista, las condiciones de acogida más favorables, independientemente de su orientación sexual. Por todo esto, vemos que el Tribunal Constitucional concluye que esta ley no supone ninguna violación para nuestro texto constitucional. Por lo que nos ha ido contando, se puede deducir entonces que el Tribunal rechaza el recurso de inconstitucionalidad sin reserva alguna.
El Tribunal Constitucional desestima el recurso contra la ley, pero esto no significa que no hubiera voces dentro de su seno que tuvieran opiniones diferentes. Y aquí nos referimos a los llamados votos particulares, que son opiniones discrepantes de algunos de los magistrados que han resuelto la sentencia. Las opiniones pueden ser en contra del fallo o bien en contra de la argumentación seguida. En este punto, tenemos que decir que en nuestra sentencia existen 4 votos particulares, en concreto de los magistrados Ramón Rodríguez Arribas, Manuel Aragón Reyes, Andrés Ollero Tasara y Juan José González Rivas. Todos ellos, excepto el de don Manuel Aragón Reyes, discrepan del fallo y consideran que el tribunal debería haber estimado el recurso de inconstitucionalidad y decir que la ley era inconstitucional. Estos magistrados consideran de una u otra forma que la ley desnaturaliza la institución del matrimonio y que al producirse una modificación del sentido esencial del artículo 32, lo que debería haberse producido era una reforma constitucional. Por su parte, el magistrado Manuel Aragón Reyes está de acuerdo con el hecho de que la ley sea constitucional, pero opina que el razonamiento seguido para llegar a este punto es erróneo. Aquí es interesante comprobar cómo este magistrado, a pesar de defender la constitucionalidad de la ley, opina que la sentencia ha hecho un mal uso de la llamada interpretación evolutiva. Considera que averiguar cuál es hoy en día el núcleo esencial de la garantía institucional del matrimonio no requiere realizar una interpretación evolutiva, sino simplemente interpretar la Constitución. Para este magistrado, la interpretación evolutiva consiste en adaptar el sentido de las prescripciones constitucionales, es decir, del texto constitucional, a las nuevas realidades que los tiempos deparan, pero con un límite claro, el respeto al tenor literal de la propia norma. Mediante la interpretación evolutiva no puede hacérsele decir a la norma lo contrario de lo que dice, pues entonces no se interpreta la Constitución, sino que se modifica y se habría necesitado la reforma constitucional. Y ya por último, profesora Arenas, vista ya la sentencia desde diferentes aspectos, ¿qué cree o qué destacaría como lo más importante de la misma? Bien, desde el punto de vista jurídico y también del social, creo que lo realmente relevante de este caso es la evidencia de que el texto constitucional es un texto vivo. El Tribunal Constitucional ha realizado una interpretación evolutiva de nuestra Constitución, con el fin de que el texto se adapte a las demandas sociales actuales y no se convierta, como él bien dice, en letra muerta. Es cierto, como opina el magistrado Manuel Aragón en su voto particular, que toda interpretación tiene que tener un cierto límite, y este límite es la esencia de la norma, pues no se puede hacer decir a la Constitución lo que no dice, pero si nuestro texto no dice y lo permite, el mismo debe adaptarse a la realidad social a la que va dirigido, máxime cuando lo que está en juego es una cuestión vinculada a la dignidad de la persona. Y esta es la gran oportunidad que nos ofrece la interpretación evolutiva de nuestro texto constitucional. Pues profesora Mónica Arenas, de la Universidad de Alcalá de Henares, muchísimas gracias por este comentario a la sentencia 198/2012 que hacía referencia al derecho a contraer matrimonio. Muchísimas gracias.